Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vengo a hablar de lo que muchos están esperando a que hable, de la Biblia versus el Corán, del cristianismo versus el Islam. Pero ¿por qué decimos versus? Si al final los judíos, los cristianos y los musulmanes, en teoría, creemos en el mismo Dios, en Allah. Los judíos y los musulmanes, por seguro. Los cristianos de verdad, que creen en el mismo Dios que Jesús creía, en el mismo Dios que Jesús le rezaba, al Padre que Jesús decía que no se haga mi voluntad sino la del Padre, el único verdadero Dios que me ha enviado. Estos creen en el mismo Dios que los musulmanes, y de hecho, por eso las tres religiones son religiones abrámicas, que vienen del profeta Abraham, pero cada una se ha desviado por un camino y solo hay una que está en el camino recto, alhamdulillah. El cristianismo, el judaísmo y el islam tienen muchas cosas en común, porque vienen del mismo Dios. Pero por eso mismo Allah subhanahu wa ta'ala, Dios Todopoderoso, ha mandado muchos profetas a lo largo del tiempo, porque cada vez que mandaba un profeta con el mensaje de sumisión a Dios, el mensaje del Islam, la gente lo transgiversaba, lo corrompía, lo modificaba para sus propios intereses. Después venía el próximo profeta a corregir el mensaje original de Dios y a volver a la gente en el camino recto. Y siempre ha habido gente que ha seguido los profetas, y la mayoría, solo ha habido un profeta que todo su pueblo lo siguió, pero todo el resto de profetas, Musa, Isa, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta Ibrahim alayhi salam, todos, siempre ha habido muchos no creyentes, muchos que han rechazado el mensaje. Y no es nada nuevo que hoy en día se rechace el mensaje. Los judíos, cuando vino Jesús, lo rechazaron, dijeron: este es un impostor. Y los cristianos, cuando vino Muhammad, los que aún hoy en día lo siguen negando, están cometiendo el mismo error que los judíos, están negando el profeta de sus tiempos. Pero eso no es algo nuevo. La gente ha sido no creyente y va a ser no creyente. Hasta el fin de los tiempos va a haber gente no creyente. No es algo nuevo que se rechace el profeta, que se lo trate de mentiroso. Todos los profetas han pasado por eso. La cuestión es, ¿vas a ser tú de los que rechazan los profetas de Dios o vas a ser de los que aceptan su palabra? Porque los signos son claros. Si te crees que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino aquí hace 1400 años, casi 1500, y hoy en día hay 2.000 millones de personas que lo siguen. El Islam es la religión más grande y más practicada en todo el mundo. Hasta para los estándares ateos, en la revista Forbes, dicen que el profeta Muhammad es la persona y ha sido la persona más influencial en toda la historia. Si crees que una persona que no es profeta de Dios es más influencial que el mismo profeta de Dios, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, que estás muy desviado, hermano. Si tú te crees que una de cada 4 personas, si crees que la religión más practicada del siglo XXI es el Islam y es una falsa religión, Allahu Akbar, no tiene ningún tipo de lógica. Según los cristianos, los que saben, porque la mayoría de los cristianos son cristianos como era yo cristiano, porque mis padres eran cristianos. No te paras a pensar, simplemente sí, haces 2-3 celebraciones al año y ya está, vives tu vida como si no existiera Dios, pero eres cristiano. Son los cristianos hoy en día, por desgracia. Pero los cristianos que sí saben sobre el profeta Muhammad y lo rechazan, ¿qué estáis diciendo? ¿Que el profeta Muhammad es más influencial que vuestro Dios, que decís que es Jesús? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un impostor que decís vosotros, es más influencial que Jesús, que tiene la religión más grande y más practicada del mundo. Allahu Akbar. Un impostor es más poderoso, es más influencial que Dios, vuestro Dios Jesús, que no es Dios, pero la mayoría de los cristianos creen que es Dios. Un hombre, un impostor que decís vosotros, Muhammad, es más influencial que Dios, vuestro Dios. Allahu Akbar, eso no cabe en ninguna mente, no cabe en ninguna mente, igual que la mayoría de las doctrinas cristianas hoy en día no caben en ninguna mente lógica. Son
contrarias a cualquier lógica humana. Por eso la gran mayoría de masas de ateos vienen de países cristianos, porque cuando te dicen que Dios Todopoderoso, el creador de los mundos y de todo, y de nosotros y de los pájaros y de todo lo que ves y de las estrellas, que la tierra es como un microbio, del tamaño de un microbio comparado con el tamaño de todo un planeta, en comparación la tierra con todos los planetas y galaxias que hay ahí, el creador de todo eso, lo han cogido unos humanos como tú y yo y lo han crucificado, han matado a Dios. Y este mismo Dios ha salido de la vagina de una mujer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. El primer mandamiento de Moisés en la Biblia es: no asociarás a otros conmigo. ¿Qué hace el cristianismo hoy en día? Asocian a Jesús con Dios. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Primer mandamiento, pecado más grande, el pecado que en el Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, Dios Todopoderoso, el Dios de Moisés, el Dios de Jesús, el Dios de Abraham, el Dios de Noé, el Dios de Adán, el Dios de Muhammad, el Dios de todo el mundo, de toda la creación, nos dice que shirk billah, asociar a otros con Él, es el único pecado que no perdona. Si tú te mueres en estado de shirk, Él no te va a perdonar. Te puede perdonar cualquier pecado que Él quiera, aunque no te hayas arrepentido. Si Él quiere, te puede perdonar. Pero shirk billah, Dios nos dice que es el único pecado que Él no perdona. ¿Qué hacen los cristianos hoy en día? Shirk billah. En Dios, ahí dicen, Jesús es Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento de Moisés? No se harán imágenes grabadas, no hagáis iconas. ¿Qué ves en la iglesia cuando entras hoy en día? Lleno de iconas, lleno de iconas. Solo hay iconas. La Virgen María, hay Jesús colgado en la cruz, astaghfirullah, hay todos los santos. Solo hay iconas. Primer mandamiento y segundo mandamiento, fuera de la ventana. Eso es el cristianismo hoy en día. Por eso las gran masas de ateos vienen de países cristianos. ¿No ves en Arabia Saudí grandes masas de ateos? ¿No ves en Marruecos grandes masas de ateos? A lo mejor ves gente que no está practicando el Islam, pero ellos saben que están haciendo lo que están haciendo es mal. ¿No ves en Malasia, en Indonesia? ¿No ves ateos? ¿Por qué no los ves? Porque saben que la religión de Dios Todopoderoso, de Allah Azza wa Jalla, es el Islam. Pero en los países cristianos, cuando todo te parece un cuento, cuando dices, ¿cómo voy a creer que esto es de Dios si va en contra de toda lógica humana? Por eso vienen los ateos de los países cristianos, y por eso el cristianismo, por desgracia, y digo por desgracia porque Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán, nos dice en su Sagrado Libro, que los más próximos a vosotros en la creencia son los cristianos, los que se llaman cristianos, pero los cristianos de verdad, los cristianos que aprecian a su hermano musulmán, porque siguen mejor el cristianismo que los propios cristianos, ese tipo de cristianos, no los cristianos que se dedican a esparcer la corrupción en la tierra, no ese tipo de cristianos. Y por desgracia el cristianismo hoy en día está muerto. Por eso digo por desgracia, porque si los cristianos fueran cristianos de verdad, Allahu Akbar, ya serían todos musulmanes. Porque fíjate, en un rato voy a hablar de todas las contradicciones en la Biblia, que eso ya la descalifica de ser la palabra de Dios. Voy a hablar de la corrupción y edición de la Biblia. La Biblia es el libro más editado de la historia.